En el gélido invierno de 1948, cuando el aliento se helaba en el aire y la escasez apretaba las gargantas de la ciudad de Rosario, una historia de tragedia burguesa se inscribió en los anales locales con la pulcritud de un epitafio. Los hermanos Mateo y Elías Quiroga, pilares de la industria cárnica y benefactores de la parroquia, fueron encontrados sin vida en su opulenta casona del barrio de Fisherton. La versión oficial, aceptada con el alivio que sigue a la desgracia ajena, fue la de un pacto suicida, una claudicación honorable ante la inminente bancarrota de su amado frigorífico La Providencia. Un cierre limpio, casi poético, para una estirpe de hombres trabajadores superados por los tiempos. Sin embargo, bajo el barniz de esta narrativa conveniente, se agitaban susurros más oscuros, historias que los padres contaban a sus hijos, para que no se alejaran de casa después del anochecer. Historias de otros desaparecidos, de niños de la calle que, durante aquel mismo invierno cruel, se desvanecieron como el humo de las chimeneas, sin dejar tras de sí ni una nota en los periódicos, ni una investigación formal, solo un vacío punzante en el tejido de los barrios más pobres. Un silencio que con el tiempo, se hizo más pesado y elocuente que cualquier confesión. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, y si te fascinan los misterios sombríos como este, asegúrate de estar suscrito. Lo que vamos a revelar no es solo la crónica de un crimen, sino el mapa de cómo la locura puede germinar en el terreno de la piedad, cómo el hambre puede adoptar formas que desafían la comprensión humana. Es un viaje al corazón de una oscuridad que no murió con los hermanos Quiroga, sino que simplemente aprendió a esperar, agazapada en los cimientos de una casa que la ciudad decidió olvidar, pero que nunca ha dejado de recordar. Porque hay lugares que se convierten en cicatrices en el paisaje, y la casona de Fisherton es una herida que, incluso hoy, sigue supurando sus fantasmas en las noches de niebla, cuando el río Paraná exhala su vaho gélido sobre la ciudad dormida. Para comprender la magnitud del horror, primero debemos respirar el aire de aquella Rosario de posguerra. Era una ciudad de contrastes brutales, un puerto febril donde la promesa de una nueva vida chocaba con la realidad de la miseria. El aroma a cereal tostado y a cuero proveniente de los silos y las curtiembres, se mezclaba con el olor a pobreza y a carbón húmedo de los conventillos. Las grandes avenidas, flanqueadas por edificios de arquitectura europea, eran un espejismo de prosperidad que se desvanecía a pocas calles, dando paso a un laberinto de callejones sin pavimentar donde los niños jugaban con la tierra y la desesperanza. El hambre no era una metáfora, era una presencia física, un frío que se instalaba en el estómago y que ninguna estufa podía calentar. En este caldo de cultivo de necesidad y olvido, la desaparición de un niño sin apellido, de un rostro sin retrato, era un suceso lamentable pero no extraordinario, una gota de agua en un océano de dificultades que la sociedad, en su conjunto, prefería ignorar para poder seguir adelante. En medio de este panorama, los hermanos Quiroga eran un faro de estabilidad. Su negocio, el frigorífico La Providencia, no era solo una carnicería, era una institución. Su fachada de mármol blanco y letras doradas brillaba con una promesa de calidad y abundancia en tiempos de escasez. Mateo, el mayor, era la encarnación de la respetabilidad. Un hombre de porte severo, bigote cuidado, y una voz de barítono que resonaba en la iglesia cada domingo. Era conocido por su caridad calculada y su fe inquebrantable, un patriarca que saludaba a sus empleados por su nombre. Elías, en cambio, era su contrapunto silencioso, una figura encorvada que rara vez salía de la oficina trasera, donde los números y los libros de cuentas eran su único refugio. Se decía que podía sentir el pulso del mercado en la punta de sus dedos manchados de tinta, un genio financiero que sostenía el imperio de su hermano. Juntos, eran el equilibrio perfecto, la cara pública y el motor oculto, la fe y la razón, la providencia hecha carne y hueso. Su hogar era un reflejo de su estatus. La casona de Fisherton, incluso en su estado actual de abandono, todavía susurra historias de una opulencia pasada. Hoy, sus columnas neoclásicas están surcadas por grietas que parecen venas secas, y las vidrieras, antes deslumbrantes, son cuencas vacías y rotas que miran al mundo con la ceguera de un cráneo. El jardín, que en su día fue un tapiz de rosales y estatuas de ángeles de mármol de Carrara,
Es ahora una maraña salvaje de maleza y enredaderas que estrangulan a los querubines, cubriéndolos con un sudario de musgo verde y húmedo. Entrar en ella, si uno se atreviera a forzar las tablas que sellan sus puertas, sería como penetrar en un mausoleo. El aire es denso, cargado con el olor a polvo, a madera podrida, y a un silencio tan profundo que se puede sentir como una presión en los oídos. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia acumulada de todas las palabras que nunca se dijeron, de todos los gritos que se ahogaron entre sus muros. Mi nombre es Julián Montes. No soy detective ni cazador de fantasmas, sino un historiador urbano, un archivero de las historias caídas de Rosario. Me siento más cómodo en el silencio polvoriento de los legajos que en la compañía de los vivos. Mi obsesión son las notas a pie de página de la historia, las narrativas que fueron lijadas y pulidas hasta encajar en una versión aceptable del pasado. La historia de los hermanos Quiroga siempre me pareció una de esas notas. Demasiado simple, demasiado conveniente. Mi proyecto actual, trazar el colapso de las industrias cárnicas locales tras la guerra, me llevó inevitablemente a ellos. Pero cada vez que intentaba profundizar, me encontraba con un muro. Los archivos policiales de la época estaban extrañamente expurgados. Los registros comerciales, incompletos. Era como si una mano invisible hubiera pasado por la historia, arrancando las páginas que no debían ser leídas. Mi curiosidad académica, al principio un simple prurito profesional, comenzó a transformarse en una obsesión personal. El catalizador llegó de la forma más inesperada, no en un archivo municipal, sino en el caos de una subasta. Se liquidaban los bienes de un antiguo bufete de abogados, y yo estaba allí buscando mapas y escrituras antiguas. Adquirí un lote de documentos variados, una caja de cartón sellada con cera y olvidada durante décadas. Dentro, entre contratos de arrendamiento y testamentos amarillentos, encontré un objeto que no debería haber estado allí, un libro de contabilidad de tapa de cuero oscuro, sin nombre en el lomo. El papel era de alta calidad, pero las anotaciones en su interior no correspondían a ninguna transacción comercial que yo conociera. La caligrafía, una filigrana nerviosa y apretada, pertenecía sin duda a Elías Quiroga. No había cifras de pesos ni de cabezas de ganado. En su lugar, había fechas, iniciales escuetas y una columna recurrente bajo un encabezado que me heló la sangre. Diezmo de carne. El libro se convirtió en mi artefacto prohibido. Lo llevé a mi estudio, un santuario de papeles y luz tenue, y lo abrí sobre mi escritorio como un cirujano que se prepara para una autopsia. La sensación del cuero agrietado bajo mis dedos, el olor a celulosa vieja y a algo más, un rastro casi imperceptible de encierro y miedo. Cada página era un laberinto de anotaciones crípticas. 12 de junio de 1948. Entrega especial. RF. El Cordero Más Puro. 3 de julio de 1948. Provisión recibida. LM diezmo de carne. Las iniciales no significaban nada para mí al principio. Eran solo letras, fantasmas de tinta sobre un papel frágil. Pero había una regularidad en las fechas, un ritmo siniestro que se repetía cada pocas semanas. Una sensación de ritual, de una contabilidad macabra que seguía una lógica interna que se me escapaba, pero cuya existencia podía sentir en la frialdad del objeto que tenía entre mis manos. Fue entonces cuando comencé el verdadero trabajo de un historiador, el lento y meticuloso arte de tejer conexiones. Llevé las fechas del diario al archivo de periódicos de la ciudad. Pasé noches enteras frente al zumbido de un viejo lector de microfilmes, el resplandor verdoso iluminando mi rostro mientras las páginas de los diarios de 1948 desfilaban ante mis ojos. Y entonces, la primera coincidencia. 12 de junio de 1948. En la sección de noticias locales, una breve nota, casi un relleno. Se busca al niño Ricardo Fuentes, de 8 años, visto por última vez jugando cerca de los muelles. RF. El aire se espesó en mis pulmones. Un escalofrío recorrió mi espalda, no de frío, sino de una comprensión terrible que empezaba a tomar forma en la oscuridad de mi mente. No podía ser una coincidencia. La frialdad de la anotación de Elías, el Cordero Más Puro, adquirió de pronto un peso monstruoso. Continué mi búsqueda con una mezcla de fascinación y repulsión. Cada fecha en el libro de Elías encontraba su eco macabro en las páginas del periódico. 3 de julio de 1948.
desaparece la pequeña Lucía Mendoza, de 7 años, del barrio La Tablada. LM 28 de julio de 1948. Sin noticias de los hermanos Aníbal y Pedro Jerez, de 9 y 10 años, APG. El patrón era innegable, una coreografía infernal trazada entre un libro de cuentas secreto y las tragedias olvidadas de los más vulnerables de la ciudad. Las noticias eran siempre breves, relegadas a las páginas interiores. Hijos de obreros, de lavanderas, de estibadores. Niños cuyas ausencias no provocaban grandes titulares ni movilizaban a las fuerzas del orden. Eran las víctimas perfectas, aquellas cuyo silencio estaba garantizado por la indiferencia de una sociedad que tenía problemas más grandes de los que preocuparse. Mi investigación me llevó a los archivos parroquiales de la iglesia a la que asistían los Quiroga, la parroquia del Perpetuo Socorro. El párroco actual, un anciano de manos temblorosas, me permitió acceder a los registros de donaciones de la época, guardados en un sótano que olía a incienso frío y a humedad. Allí, bajo una capa de polvo que parecía sagrada, encontré la siguiente pieza del rompecabezas. Al día siguiente de cada fecha anotada en el diario de Elías, al día siguiente de cada desaparición reportada en el periódico, figuraba una donación anónima y sustanciosa a la iglesia. Cantidades de dinero que habrían sido una fortuna para la época. No había nombres, solo la anotación de un benefactor agradecido por la providencia recibida. La palabra providencia resonó en mi cabeza, conectando el nombre de su frigorífico, su reputación piadosa y el horror que comenzaba a vislumbrar. No era dinero de culpa. Era un pago. Una ofrenda a un Dios que no era el que se adoraba en los altares de mármol. Con estas pruebas, volví a intentar acceder a los archivos policiales. Esta vez, no acepté un no por respuesta. Usé mis credenciales académicas, invoqué leyes de acceso a la información, y tras semanas de burocracia, un funcionario reacio me condujo a un archivador metálico oxidado en un depósito olvidado. Los expedientes de los niños desaparecidos estaban allí, pero eran una farsa. Apenas un par de folios cada uno. Declaraciones breves de padres angustiados. Un par de interrogatorios superficiales a vecinos. Y en cada uno la misma conclusión, estampada con una tinta desvaída. Cerrado por falta de pistas. Era un encubrimiento, no por malicia, sino por una negligencia sistémica. O quizás algo peor. Quizás un deseo colectivo de no mirar demasiado de cerca. De no remover las aguas estancadas de la ciudad. La verdad era demasiado monstruosa para ser contemplada. Y la mentira de un trágico accidente o una fuga era un bálsamo mucho más fácil de aceptar. El libro de Elías se había convertido en mi única guía fiable a través de este laberinto de silencio. A medida que avanzaba en sus páginas, la caligrafía se volvía cada vez más febril, las líneas se torcían como si estuvieran escritas durante un temblor. El lenguaje codificado y comercial de las primeras entradas comenzó a desmoronarse, dando paso a fragmentos de confesión, a pensamientos delirantes que se derramaban sobre el papel. Era como si la presión de los secretos que guardaba estuviera resquebrajando la mente del propio escritor. Dejó de escribir sobre diezmos y entregas, y comenzó a usar palabras como sacrificio, purificación, y el hambre sagrada. Estaba leyendo el diario de un hombre que descendía a la locura, o que, peor aún, había encontrado una lógica terrible en el corazón de la misma. La primera revelación explícita llegó en una entrada de septiembre de 1948. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si lágrimas o sudor hubieran caído sobre la página. Mateo dice que no hay pecado si es para sobrevivir. Que la carne es solo carne. Pero el olor dulzón de la cocción se me impregna en la piel, en el pelo. No puedo lavármelo de encima. Anoche soñé con sus ojos. Me miraban desde el plato. Dios, ¿dónde estás? ¿Es esta la providencia que nos prometiste? El canibalismo. La palabra explotó en mi mente con la fuerza de una blasfemia. No era una simple teoría, estaba allí, confesado en la escritura temblorosa de Elías. El frigorífico, la experiencia con la carne, los ganchos, las sierras, todo su mundo, toda su pericia, había sido reconvertida para un propósito inenarrable. La casona de Fisherton ya no era solo una casa abandonada, era un matadero humano. El verdadero horror, sin embargo, no residía en el acto en sí, sino en la justificación que lo envolvía.
Unas páginas más adelante, Elías lo explicó con una claridad aterradora. No lo hacían por hambre física. La crisis económica había sido solo el detonante, la prueba que, según la lógica pervertida de Mateo, Dios les había puesto. Mateo, el hermano carismático y devoto, había desenterrado una vieja herejía familiar, un pacto olvidado que sus antepasados supuestamente habían hecho para prosperar, una creencia retorcida que afirmaba que, en tiempos de desesperación, se podía reclamar la providencia divina, consumiendo la forma más pura de vida, el cordero sin mancha. Estaban convencidos de que, al cometer aquellos actos, no solo se alimentaban, sino que absorbían la inocencia de sus víctimas, transfiriendo su pureza a sí mismos y a su linaje, garantizando así la supervivencia de su negocio y su estirpe. Mateo lo llama el sacramento de la supervivencia, escribió Elías, dice que somos los sumos sacerdotes de un nuevo pacto, que cada niño es una ofrenda que apacigua al Dios del Antiguo Testamento, un Dios cruel, que exige sacrificios para otorgar sus bendiciones. Al principio, el terror me paralizaba. Recuerdo el primer ritual, en el sótano, el altar de mármol que mandamos construir, tan blanco, tan puro. Mateo recitaba pasajes de la Biblia mientras afilaba los cuchillos. Sus ojos brillaban con un fervor que nunca le había visto en la iglesia. ¿Y yo? Yo solo era su acólito, su mano temblorosa, el que registraba nuestras ofrendas en este libro impío. Pero con el tiempo, el horror se convirtió en resignación, y la resignación, en una especie de fe fanática. He llegado a creerle. He llegado a sentir la providencia corriendo por mis venas. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha conmocionado más? Deja tu reacción en los comentarios. La idea de que el mal no surgió de la necesidad, sino de una perversión de la fe, de una teología construida a medida para justificar lo impensable, es quizás el aspecto más perturbador de esta historia. Los hermanos Quiroga no se veían a sí mismos como monstruos, sino como elegidos, como hombres que tenían el coraje de hacer lo que fuera necesario para cumplir un destino que creían divino. Su locura no era caótica, sino estructurada, con sus propios ritos, su propia liturgia y su propia contabilidad sagrada. Y es en esa lógica interna, en esa coherencia demencial donde reside la verdadera esencia de su mal. Mi investigación me llevó inevitablemente a la propia casona. Forcé la entrada una tarde de otoño, cuando el cielo tenía el color del plomo y una llovizna fina lo empapaba todo. El interior era un sepulcro. Muebles cubiertos por sábanas blancas como sudarios, el papel pintado desprendiéndose de las paredes en grandes jirones, como piel muerta. El silencio era una entidad física, denso y opresivo. Siguiendo un instinto, busqué la puerta del sótano. Estaba cerrada con un candado oxidado que rompí con una barra de hierro. El sonido del metal al romperse fue una profanación, un estruendo en la quietud de décadas. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado y viciado subió hacia mí. Olía a tierra húmeda, a óxido y a algo más, algo antiguo, orgánico y dulzón. El olor a carne pasada que, según la leyenda, todavía emanaba del lugar. El sótano era exactamente como lo había imaginado a través de las palabras de Elías, pero infinitamente más real y aterrador. Las paredes de piedra rezumaban humedad. Del techo de vigas de madera colgaban ganchos de carnicero, balanceándose levemente con la corriente de aire que yo había creado. Había un desagüe en el centro del suelo de hormigón, oscuro y manchado. Y al fondo, contra la pared más lejana, estaba el altar. Una losa de mármol blanco, incongruente y grotesca en aquel entorno brutal y funcional. Estaba cubierto de una capa de polvo y suciedad, pero incluso a través de ella, pude ver las manchas más oscuras, las sombras marrones y rojizas que se habían filtrado en la porosidad de la piedra, marcas que ninguna limpieza había podido borrar. Era un altar profano, un lugar donde el cielo y el infierno se habían encontrado en un festín de sangre inocente. Fue en ese sótano, con la única luz de mi linterna cortando la oscuridad, donde las últimas piezas del rompecabezas encajaron. Semanas después de mi visita a la casona, logré encontrar, mal archivado en una caja de casos no resueltos de la década de los 50, el informe forense completo y sin censurar de las muertes de los hermanos Quiroga. El documento, escrito en una prosa clínica y desapasionada,
era más escalofriante que cualquier confesión delirante. Describía la escena del crimen en el despacho de la planta superior. Mateo Quiroga, encontrado con un disparo en la sien, la pistola aún en su mano. Un suicidio claro. Pero el cuerpo de Elías contaba una historia diferente. No había muerto por su propia mano. La causa de la muerte fueron múltiples heridas de arma blanca, infligidas con una precisión ritual. Había sido desangrado sobre una alfombra persa. La última entrada del diario de Elías, escrita con una caligrafía casi ilegible horas antes de su muerte, lo confirmaba todo. La policía sospecha. Han venido a hacer preguntas sobre el frigorífico. Mateo dice que debemos sellar el pacto. Que se necesita un último sacrificio, el más grande de todos, para que la providencia nos proteja para siempre. Dice que mi carne es el sello final. Que mi sangre será la ofrenda que nos garantice el silencio eterno. Tengo miedo. Pero mi fe en él es más grande que mi miedo. Que la carne de mi hermano sea el sello. La providencia está cumplida. De pie en la penumbra del sótano, leí en voz alta esa última frase. Mi voz sonó extraña, un eco ajeno en aquel lugar de muerte. Elías no se suicidó. Fue asesinado por su propio hermano en un último y demencial acto de fe, antes de que Mateo subiera al despacho para poner fin a su propia vida, convencido de que había completado su obra sagrada. La verdad finalmente desvelada, no trajo consigo ninguna sensación de triunfo, solo un vacío inmenso. No había justicia posible. Los culpables llevaban muertos más de 70 años. Los crímenes habían prescrito. Las víctimas eran nombres en un libro de contabilidad y notas breves en periódicos amarillentos. Mi trabajo como historiador había terminado, pero la carga de aquel conocimiento permanecería conmigo para siempre. La historia oficial de los Quiroga, la de la tragedia económica, era una mentira piadosa que la ciudad había construido para protegerse de una verdad insoportable. Que el mal no siempre viene de fuera, que a veces crece en nuestro propio jardín, alimentado por la fe y la desesperación. Con la revelación de la verdad, la casona de Fisherton dejó de ser una simple casa abandonada para convertirse en un lugar de peregrinación macabra, un monumento no oficial al horror. La leyenda se transformó. Ya no se hablaba de los fantasmas de dos empresarios arruinados, sino de los susurros de los niños que perecieron en su sótano. La gente del barrio jura que las manchas en el altar de mármol reaparecen aunque se intenten limpiar. Cuentan que, si pegas el oído a los muros húmedos en una noche sin luna, puedes escuchar llantos infantiles, pequeños lamentos que llaman a unas madres que nunca volverán a encontrarlos. El mal no fue castigado. Simplemente se durmió, impregnando la tierra, la piedra y la memoria colectiva de la ciudad. Para mí, esta investigación dejó una cicatriz indeleble. Las noches de insomnio se volvieron más frecuentes, y en mis sueños a menudo veo rostros infantiles sin nombre, con ojos que me preguntan por qué tardé tanto en encontrarlos. Me siento como un profanador de tumbas, pero también como el único guardián de su memoria. El único que se ha molestado en aprender sus iniciales y contar su historia. Este caso me ha dejado una profunda desconfianza en las narrativas oficiales y una comprensión más sombría de la naturaleza humana. Me ha enseñado que el hambre más peligrosa no es la del estómago sino la del alma. El hambre de los Quiroga no era de comida, sino de una certeza, de una garantía de prosperidad, que la fe convencional no podía ofrecerles. Y ese tipo de hambre, el deseo de doblegar la realidad a la propia voluntad, nunca desaparece del todo. Y así, la historia de los hermanos Quiroga persiste, no como un caso policial resuelto, sino como un cuento de terror que advierte sobre la delgada. En el gélido invierno de 1948, cuando el aliento se helaba en el aire y la escasez apretaba las gargantas de la ciudad de Rosario, una historia de tragedia burguesa se inscribió en los anales locales con la pulcritud de un epitafio. Los hermanos Mateo y Elías Quiroga, pilares de la industria cárnica y benefactores de la parroquia, fueron encontrados sin vida en su opulenta casona del barrio de Fisherton. La versión oficial, aceptada con el alivio que sigue a la desgracia ajena, fue la de un pacto suicida, una claudicación honorable ante la inminente bancarrota de su amado frigorífico La Providencia. Un cierre limpio, casi poético, para una estirpe de hombres trabajadores superados por los tiempos.
Sin embargo, bajo el barniz de esta narrativa conveniente, se agitaban susurros más oscuros, historias que los padres contaban a sus hijos para que no se alejaran de casa después del anochecer. Historias de otros desaparecidos, de niños de la calle que, durante aquel mismo invierno cruel, se desvanecieron como el humo de las chimeneas, sin dejar tras de sí ni una nota en los periódicos, ni una investigación formal, solo un vacío punzante en el tejido de los barrios más pobres. Un silencio que, con el tiempo, se hizo más pesado y elocuente que cualquier confesión. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de 70 años. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios sombríos como este, asegúrate de estar suscrito. Lo que vamos a revelar no es solo la crónica de un crimen, sino el mapa de cómo la locura puede germinar en el terreno de la piedad, cómo el hambre puede adoptar formas que desafían la comprensión humana. Es un viaje al corazón de una oscuridad que no murió con los hermanos Quiroga, sino que simplemente aprendió a esperar, agazapada en los cimientos de una casa que la ciudad decidió olvidar pero que nunca ha dejado de recordar. Porque hay lugares que se convierten en cicatrices en el paisaje, y la casona de Fisherton es una herida que incluso hoy, sigue supurando sus fantasmas en las noches de niebla, cuando el río Paraná exhala su vaho gélido sobre la ciudad dormida, un aliento fétido que huele a agua estancada y a secretos que se niegan a permanecer ahogados en el lodo del tiempo. Es un recordatorio palpable de que no todos los monstruos viven en los cuentos de hadas. Algunos construyen imperios de carne y rezan en la primera fila de la iglesia. Para comprender la magnitud del horror, primero debemos respirar el aire de aquella Rosario de posguerra. Era una ciudad de contrastes brutales, un puerto febril, donde la promesa de una nueva vida chocaba con la realidad de la miseria. El aroma a cereal tostado y a cuero proveniente de los silos y las curtiembres, se mezclaba con el olor a pobreza y a carbón húmedo de los conventillos, creando una atmósfera olfativa, que era a la vez enérgica y deprimente, el perfume del progreso construido sobre la desesperación. Las grandes avenidas, flanqueadas por edificios de arquitectura europea que imitaban un esplendor parisino ya marchito, eran un espejismo de prosperidad que se desvanecía a pocas calles, dando paso a un laberinto de callejones sin pavimentar donde los niños jugaban con la tierra y la desesperanza, con los pies descalzos sobre un suelo que absorbía por igual sus risas y sus lágrimas. El hambre no era una metáfora literaria, era una presencia física. Un frío que se instalaba en el estómago y que ninguna estufa podía calentar, una bestia invisible que roía las entrañas de los más débiles. En este caldo de cultivo de necesidad y olvido, la desaparición de un niño sin apellido, de un rostro sin retrato, era un suceso lamentable pero no extraordinario, una gota de agua en un océano de dificultades que la sociedad, en su conjunto, prefería ignorar para poder seguir adelante. En medio de este panorama de incertidumbre, los hermanos Quiroga eran un faro de estabilidad, una roca de certidumbre en un mar embravecido. Su negocio, el frigorífico La Providencia, no era solo una carnicería, era una institución, un templo de la carne. Su fachada de mármol blanco y letras doradas, brillaba con una promesa de calidad y abundancia en tiempos de escasez, un oasis para los que aún podían permitirse el lujo de un buen corte. Mateo el Mayor, era la encarnación de la respetabilidad, un hombre de porte severo, bigote cuidado con esmero, y una voz de barítono que resonaba en la iglesia cada domingo, no solo en los cantos, sino en las promesas de caridad. Era conocido por su generosidad calculada, y su fe inquebrantable, un patriarca que saludaba a sus empleados por su nombre, y que siempre tenía una palabra de consuelo para las viudas del barrio. Elías, en cambio, era su contrapunto silencioso. Una figura encorvada, que rara vez salía de la oficina trasera, un santuario de caoba y cuero, donde los números y los libros de cuentas eran su único refugio y su única compañía. Se decía que podía sentir el pulso del mercado en la punta de sus dedos manchados de tinta. Un genio financiero que sostenía el imperio de su hermano. Juntos, eran el equilibrio perfecto. La cara pública y el motor oculto, la fe y la razón, la providencia hecha carne y hueso. Su hogar era un reflejo exacto y magnificado de su estatus. La casona de Fisherton, incluso en su estado actual de abandono y profanación por el tiempo, todavía susurra historias de una opulencia pasada, de fiestas donde el champán corría como agua y las risas resonaban hasta el amanecer. Hoy,
Sus columnas neoclásicas están surcadas por grietas que parecen venas secas, y las vidrieras, antes deslumbrantes con escenas bucólicas, son cuencas vacías y rotas que miran al mundo con la ceguera de un cráneo. El jardín, que en su día fue un tapiz de rosales cuidados con devoción y estatuas de ángeles de mármol de Carrara, es ahora una maraña salvaje de maleza y enredaderas que estrangulan a los querubines de piedra, cubriéndolos con un sudario de musgo verde y húmedo, como si la naturaleza misma intentara sepultar los pecados que allí se cometieron. Entrar en ella, si uno se atreviera a forzar las tablas que sellan sus puertas como la lápida de una tumba, sería como penetrar en un mausoleo. El aire es denso, cargado con el olor a polvo acumulado durante generaciones, a madera podrida que exhala su último aliento y a un silencio tan profundo que se puede sentir como una presión en los oídos. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia acumulada de todas las palabras que nunca se dijeron, de todos los gritos que se ahogaron entre sus muros. Mi nombre es Julián Montes. No soy detective ni cazador de fantasmas, sino un historiador urbano, un archivero de las historias caídas de Rosario, un catalogador de ruinas familiares. Me siento más cómodo en el silencio polvoriento de los legajos y los mapas antiguos que en la compañía de los vivos. Mi obsesión son las notas a pie de página de la historia, las narrativas que fueron lijadas y pulidas hasta encajar en una versión aceptable del pasado, eliminando cualquier aspereza que pudiera perturbar la conciencia colectiva. La historia de los hermanos Quiroga siempre me pareció una de esas notas. Demasiado simple, demasiado conveniente, un final demasiado literario para una vida de negocios. Mi proyecto actual, trazar el colapso de las industrias cárnicas locales tras la Segunda Guerra Mundial, me llevó inevitablemente a ellos, a su dramático final. Pero cada vez que intentaba profundizar, me encontraba con un muro de silencio burocrático. Los archivos policiales de la época estaban extrañamente expurgados, los registros comerciales, incompletos, con páginas arrancadas. Era como si una mano invisible y temerosa hubiera pasado por la historia, arrancando las páginas que no debían ser leídas. Mi curiosidad académica, al principio un simple prurito profesional, comenzó a transformarse en una obsesión personal, un desafío a ese silencio impuesto. El catalizador llegó de la forma más inesperada, no en un archivo municipal, sino en el caos polvoriento y la melancolía de una subasta. Se liquidaban los bienes de un antiguo bufete de abogados, una firma que había cerrado sus puertas hacía décadas, y yo estaba allí buscando mapas catastrales y escrituras antiguas, los huesos secos sobre los que se construye la biografía de una ciudad. Adquirí un lote de documentos variados por una suma irrisoria, una caja de cartón sellada con cera y olvidada durante décadas en algún sótano húmedo. Dentro, entre contratos de arrendamiento y testamentos amarillentos que olían a tiempo detenido, encontré un objeto que no debería haber estado allí. Un libro de contabilidad de tapa de cuero oscuro, casi negro, sin nombre ni título en el lomo. El papel era de una calidad excepcional, grueso y con una leve textura de lino, pero las anotaciones en su interior no correspondían a ninguna transacción comercial que yo conociera. La caligrafía, una filigrana nerviosa y apretada, pertenecía sin duda a Elías Quiroga. La reconocí de las firmas en los documentos de su frigorífico. No había cifras de pesos ni de cabezas de ganado. En su lugar, había fechas, iniciales escuetas, y una columna recurrente bajo un encabezado que me heló la sangre: diezmo de carne. El libro se convirtió en mi artefacto prohibido, una reliquia profana que sentía vibrar con una energía oscura. Lo llevé a mi estudio, mi santuario de papeles y luz tenue, y lo abrí sobre mi escritorio de roble como un cirujano que se prepara para una autopsia delicada y crucial. La sensación del cuero agrietado bajo mis dedos, el olor a celulosa vieja y a algo más, un rastro casi imperceptible de encierro y miedo que parecía emanar de las propias fibras del papel. Cada página era un laberinto de anotaciones crípticas, una contabilidad del alma en lugar de las finanzas. 12 de junio de 1948. Entrega especial. RF, el cordero más puro. 3 de julio de 1948. Provisión recibida. LM diezmo de carne. 19 de julio de 1948. Abastecimiento completado. APG doble porción. Las iniciales no significaban nada para mí al principio. Eran solo letras, fantasmas de tinta sobre un papel frágil.
Pero había una regularidad en las fechas, un ritmo siniestro que se repetía cada pocas semanas, una cadencia ritual, que hablaba no de comercio sino de ceremonia. Era la lógica interna de una pesadilla, y yo tenía en mis manos su único mapa. Fue entonces cuando comencé el verdadero trabajo de un historiador, el lento y meticuloso arte de tejer conexiones, de encontrar el hilo rojo de la verdad en el ovillo caótico del pasado. Llevé las fechas del diario al archivo de periódicos de la ciudad, la hemeroteca municipal, un lugar que siempre me ha parecido una vasta necrópolis de noticias. Pasé noches enteras frente al zumbido hipnótico de un viejo lector de microfilmes, el resplandor verdoso de la pantalla iluminando mi rostro mientras las páginas de los diarios de 1948 desfilaban ante mis ojos como una procesión de fantasmas. Y entonces la primera coincidencia, un golpe sordo en el estómago que me dejó sin aire. 12 de junio de 1948. En la sección de noticias locales, una breve nota, casi un relleno entre anuncios de remedios para la tos y resultados de fútbol. Se busca al niño Ricardo Fuentes, de 8 años, visto por última vez jugando cerca de los muelles. RF. El aire se espesó en mis pulmones. Un escalofrío recorrió mi espalda, no de frío, sino de una comprensión terrible que empezaba a tomar forma en la oscuridad de mi mente. No podía ser una coincidencia. La frialdad de la anotación de Elías, el cordero más puro, adquirió de pronto un peso monstruoso, una literalidad blasfema que me revolvió las entrañas. Continué mi búsqueda con una mezcla de fascinación académica y repulsión humana, como un entomólogo que estudia a una araña venenosa. Cada fecha en el libro de Elías encontraba su eco macabro en las páginas del periódico, una letanía de pequeñas tragedias olvidadas. 3 de julio de 1948. Desaparece la pequeña Lucía Mendoza, de 7 años, del barrio La Tablada. LM 19 de julio de 1948. Sin noticias de los hermanos Aníbal y Pedro Jerez, de 9 y 10 años. APG doble porción. El patrón era innegable. Una coreografía infernal trazada entre un libro de cuentas secreto y las tragedias olvidadas de los más vulnerables de la ciudad. Las noticias eran siempre breves, relegadas a las páginas interiores, como si su publicación fuera una mera formalidad antes de que el olvido las devorara. Hijos de obreros, de lavanderas, de estibadores. Niños cuyas ausencias no provocaban grandes titulares ni movilizaban a las fuerzas del orden. Eran las víctimas perfectas, aquellas cuyo silencio estaba garantizado por la indiferencia de una sociedad que tenía problemas más grandes y más visibles de los que preocuparse. Eran el diezmo que la ciudad pagaba sin saberlo. Mi investigación, ahora convertida en una obsesión que consumía mis días y poblaba mis noches de pesadillas, me llevó a los archivos parroquiales de la iglesia a la que asistían los Quiroga, la parroquia del Perpetuo Socorro. El párroco actual, un anciano de manos temblorosas y ojos acuosos que recordaba a Mateo Quiroga como un pilar de la fe, me permitió acceder a los registros de donaciones de la época, guardados en un sótano que olía a incienso frío, a humedad de siglos y a la santidad del papel que se deshace. Allí, bajo una capa de polvo que parecía sagrada, encontré la siguiente pieza del rompecabezas, tan precisa y terrible como las anteriores. Al día siguiente de cada fecha anotada en el diario de Elías, al día siguiente de cada desaparición reportada en el periódico, figuraba una donación anónima y sustanciosa a la iglesia, cantidades de dinero que habrían sido una fortuna para la época. No había nombres, solo la anotación, escrita con la caligrafía pulcra del párroco de entonces, de un benefactor agradecido por la providencia recibida. La palabra providencia resonó en mi cabeza como un gong fúnebre, conectando el nombre de su frigorífico, su reputación piadosa y el horror que comenzaba a vislumbrar. No era dinero de culpa. Era un pago. Una ofrenda a un Dios que no era el que se adoraba en los altares de mármol. Con estas pruebas, volví a intentar acceder a los archivos policiales de la jefatura de Rosario. Esta vez, no acepté un no por respuesta. Usé mis credenciales académicas, invoqué leyes de acceso a la información que apenas se respetaban, y tras semanas de una burocracia kafkiana, un funcionario reacio y con cara de hastío me condujo a un depósito olvidado en el subsuelo del edificio. El aire allí abajo era irrespirable, una mezcla de humedad, óxido y la desesperanza de miles de casos sin resolver. En un archivador metálico corroído, encontré los expedientes. Los de los niños desaparecidos estaban allí, pero eran una farsa, un insulto a su memoria.
Apenas un par de folios cada uno, amarillentos y frágiles. Declaraciones breves de padres angustiados, transcritas con errores y desgana. Un par de interrogatorios superficiales a vecinos que no habían visto nada. Y en cada uno, la misma conclusión, estampada con una tinta desvaída que parecía avergonzada de sí misma, cerrado por falta de pistas. Era un encubrimiento, no necesariamente por malicia, sino por una negligencia sistémica que rayaba en la complicidad. O quizás algo peor. Quizás un deseo colectivo de no mirar demasiado de cerca, de no remover las aguas estancadas de la ciudad para no ver los monstruos que se criaban en el fondo. El libro de Elías se había convertido en mi única guía fiable a través de este laberinto de silencio y olvido institucionalizado. A medida que avanzaba en sus páginas, la caligrafía, antes tan controlada, se volvía cada vez más febril, las líneas se torcían como si estuvieran escritas durante un temblor, las letras se estiraban y se encogían como si respiraran con pánico. El lenguaje codificado y comercial de las primeras entradas comenzó a desmoronarse, a agrietarse bajo una presión insoportable, dando paso a fragmentos de confesión, a pensamientos delirantes que se derramaban sobre el papel como sangre de una herida abierta. Era como si la presión de los secretos que guardaba estuviera resquebrajando la mente del propio escritor, disolviendo la barrera entre el contable y el monstruo. Dejó de escribir sobre diezmos y entregas, y comenzó a usar palabras que pertenecían a un léxico mucho más antiguo y oscuro. Sacrificio, purificación, el hambre sagrada. Estaba leyendo el diario de un hombre que descendía a la locura, o que, peor aún, había encontrado una lógica terrible y coherente en el corazón mismo de la demencia. La primera revelación explícita, el primer grito en medio del susurro codificado, llegó en una entrada de finales de septiembre de 1948. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si lágrimas o sudor hubieran caído sobre la página aún fresca, dejando pequeñas aureolas de desesperación. Mateo dice que no hay pecado si es para sobrevivir, que la carne es solo carne, un recipiente temporal, pero el olor dulzón de la cocción. Se me impregna en la piel, en el pelo, en el fondo de la garganta, no puedo lavármelo de encima por más que me frote hasta sangrar. Anoche soñé con sus ojos. Me miraban desde el plato, sin acusación, solo con una infinita sorpresa. Dios, ¿dónde estás en esta casa? ¿Es esta la providencia que nos prometiste o es una de tus antiguas y terribles plagas, el canibalismo? La palabra explotó en mi mente con la fuerza de una blasfemia, un concepto tan tabú que mi cerebro se resistía a procesarlo. No era una simple teoría, estaba allí, confesado en la escritura temblorosa de Elías. El frigorífico, la experiencia con la carne, los ganchos, las sierras, las cámaras de frío, todo su mundo, toda su pericia profesional, había sido reconvertida para un propósito inenarrable. La casona de Fisherton ya no era solo una casa abandonada, era un matadero humano, un templo dedicado a una gastronomía infernal. El verdadero horror, sin embargo, no residía en el acto en sí, por monstruoso que fuera, sino en la justificación teológica que lo envolvía como un sudario de piedad. Unas páginas más adelante, Elías lo explicó con una claridad aterradora, la lucidez de un loco que ha encontrado su verdad. No lo hacían por hambre física, no principalmente. La crisis económica había sido solo el detonante, la prueba que, según la lógica pervertida de Mateo, Dios les había puesto para medir la fuerza de su fe. Mateo, el hermano carismático y devoto, el pilar de la comunidad, había desenterrado una vieja herejía familiar, una creencia susurrada de generación en generación, y que se creía perdida. Un pacto olvidado que sus antepasados supuestamente habían hecho para prosperar en las tierras baldías de España. Una creencia retorcida que afirmaba que, en tiempos de desesperación, se podía reclamar la providencia divina, consumiendo la forma más pura de vida, el cordero sin mancha, para absorber su inocencia. Estaban convencidos de que, al cometer aquellos actos, no solo se alimentaban, sino que realizaban una transfusión espiritual, transfiriendo la pureza de sus víctimas a sí mismos y a su linaje, garantizando así la supervivencia de su negocio y su estirpe contra las embestidas del destino. Mateo lo llama el sacramento de la supervivencia, escribió Elías en una entrada de octubre, con una caligrafía que ya había abandonado todo temblor para adquirir una firmeza fanática.
Dice que somos los sumos sacerdotes de un nuevo pacto con el Dios del Antiguo Testamento, un Dios cruel y celoso que exige sacrificios de sangre para otorgar sus bendiciones. Que cada niño es una ofrenda que apacigua su ira y nos gana su favor. Al principio el terror me paralizaba. Recuerdo el primer ritual, en el sótano que preparamos. El altar de mármol que mandamos construir, tan blanco, tan puro como una burla. Mateo recitaba pasajes del Levítico mientras afilaba los cuchillos. Sus ojos brillaban con un fervor que nunca le había visto en la iglesia, una luz de certeza absoluta. Y yo. Yo solo era su acólito, su mano temblorosa, el que registraba nuestras ofrendas en este libro impío. Pero con el tiempo, el horror se convirtió en resignación, y la resignación, en una especie de fe fanática. He llegado a creerle. He llegado a sentir la providencia, corriendo por mis venas, caliente y viva. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha conmocionado más? Deja tu reacción en los comentarios. La idea de que el mal no surgió de la necesidad, sino de una perversión de la fe, de una teología construida a medida para justificar lo impensable, es quizás el aspecto más perturbador de esta historia. Los hermanos Quiroga no se veían a sí mismos como monstruos, sino como elegidos, como hombres que tenían el coraje de hacer lo que fuera necesario para cumplir un destino que creían divino y manifiesto. Su locura no era caótica sino estructurada, con sus propios ritos, su propia liturgia y su propia y meticulosa contabilidad sagrada. Y es en esa lógica interna, en esa coherencia demencial, donde reside la verdadera esencia de su mal, un abismo que se abre cuando la razón abdica en favor de una fe construida sobre cimientos de sangre y huesos. Su crimen no fue solo contra la humanidad, sino una blasfemia que utilizó el lenguaje de Dios para nombrar los actos del diablo. Mi investigación, a partir de este punto, dejó de ser un ejercicio intelectual para convertirse en un descenso personal a su infierno. Cada página del diario era un peldaño más hacia el corazón de las tinieblas. Elías detallaba con una frialdad que helaba la sangre cómo seleccionaban a sus víctimas. Siempre niños que jugaban solos, de aspecto frágil, aquellos cuya desaparición apenas causaría una onda en el estanque de la indiferencia ciudadana. Describía cómo Mateo los atraía con promesas de comida o de un trabajo para sus padres, usando su aura de respetabilidad como el cebo más efectivo. Tras luego, el viaje a la casona de Fisherton, un viaje sin retorno. El diario no escatimaba en detalles sobre la preparación del sacrificio, la purificación del altar de mármol en el sótano, y la elección de los cuchillos, los mismos que usaban en el frigorífico para despiezar reses, ahora consagrados a un nuevo y terrible propósito. La rutina del horror, la normalización de lo monstruoso, era quizás el detalle más escalofriante de todos. Leí sobre la creciente paranoia de Elías, su terror a ser descubierto, que contrastaba con la fe cada vez más ciega y arrogante de Mateo. Mateo creía que sus actos los hacían intocables, que la providencia que consumían los envolvía en un manto de invisibilidad divina. Elías, en cambio, comenzaba a ver los rostros de los niños en todas partes, en las manchas de humedad de la pared, en los patrones de las baldosas del suelo, en el reflejo de su propio rostro en los cristales de las ventanas. El diario se llenó de dibujos extraños, espirales y ojos, garabateados en los márgenes de las páginas, como si intentara purgar las visiones que lo atormentaban. Estaba atrapado entre el pánico a su hermano y el terror a los fantasmas que él mismo había ayudado a crear. Su fe no era un consuelo, sino una jaula. El libro de contabilidad se había transformado en el testamento de un alma devorada, no por el hambre, sino por la locura que había aceptado como salvación. La narrativa del diario se vuelve especialmente intensa al describir el invierno de 1948, el mismo que la historia oficial señala como el catalizador de su ruina financiera. Para los hermanos, según Elías, no era una crisis sino una prueba final, el gran ayuno, ordenado por su Dios particular. A medida que el frío arreciaba y la escasez se agudizaba en la ciudad, sus rituales se hicieron más frecuentes. El diezmo de carne se convirtió en una necesidad semanal. Elías escribe sobre el miedo constante de que alguien conectara las desapariciones, pero también sobre una extraña euforia que sentía Mateo, quien veía en cada nuevo sacrificio una confirmación de su pacto. El hambre del mundo nos fortalece, le decía Mateo. Somos el arca en medio del diluvio, y nos alimentamos de lo que la inundación arrastra.
Esta metáfora, registrada por Elías, revela la profundidad de su delirio mesiánico. No eran pecadores, eran supervivientes elegidos, santos de una nueva y terrible era. El diario también contenía referencias a sus antepasados, a la supuesta semilla de esta creencia que había viajado con ellos desde España. Elías menciona un viejo baúl de madera que guardaban en el ático, lleno de textos y objetos que pertenecieron a su bisabuelo. Según Mateo, en esos documentos se encontraba la justificación completa de su sacramento, un linaje de fe que los conectaba con una tradición antigua y secreta. Esta revelación me hizo comprender que su locura no había nacido de la nada. Había sido cultivada. Era una herencia latente que solo esperaba las condiciones adecuadas, la desesperación, el miedo, la crisis, para germinar y dar su fruto envenenado. No estaban inventando una religión, estaban resucitando un antiguo demonio familiar que había dormido durante generaciones, esperando a que sus descendientes fueran lo suficientemente débiles o desesperados como para volver a invocarlo. Con cada página que pasaba mi estudio se sentía más frío, más oscuro. La luz de mi lámpara parecía insuficiente para mantener a raya las sombras que se acumulaban en los rincones. Empecé a sentir el peso de todas esas vidas truncadas, de todos esos nombres reducidos a iniciales en un libro impío. Ya no eran solo un caso de estudio. Eran Ricardo, Lucía, Aníbal, Pedro, y tantos otros cuyos nombres completos quizás nunca conocería. La historia oficial, la del suicidio por deudas, se me antojaba ahora como el mayor de los insultos, una última capa de tierra arrojada sobre sus tumbas anónimas. La ciudad no solo los había olvidado, los había borrado activamente, aceptando una mentira confortable para no tener que enfrentarse a la verdad de que, en su seno, había florecido un mal tan profundo y antiguo como el hambre misma. La investigación me estaba cambiando, me estaba marcando de una forma que ningún otro caso lo había hecho. Estaba dejando de ser un observador para convertirme en el último testigo. Fue en una de esas noches de lectura febril cuando encontré una anotación que me preparó para el acto final de esta tragedia. A principios de diciembre de 1948, Elías escribió: «La red se cierra. Hoy ha venido un inspector al frigorífico. Preguntas sobre los libros, sobre los proveedores». Su mirada era inquisitiva. Mateo lo despachó con su encanto habitual, pero vi una sombra en sus ojos por primera vez. No era miedo, era determinación. Esta noche me ha dicho que el pacto requiere un sello final, un último sacrificio para garantizar el silencio eterno. La caligrafía en esta última parte era casi ilegible, un sismógrafo del terror que sentía. El final de la historia de los Quiroga, el supuesto pacto suicida, estaba a punto de revelarse no como una claudicación, sino como la apoteosis final de su demencial liturgia. La verdad estaba cerca, y yo sabía que para encontrarla, tendría que abandonar la seguridad de los archivos y enfrentarme al lugar donde todo había comenzado y terminado. La casona de Fisherton. La decisión de entrar en la casa se consolidó como una necesidad ineludible. Ya no era suficiente leer sobre el horror. Necesitaba caminar por sus estancias, respirar su aire viciado, tocar sus paredes frías. Necesitaba estar en el escenario del crimen para comprender la escena final. Sabía que los archivos me habían dado el guión, pero solo la casa podría proporcionarme la atmósfera, los ecos, la presencia fantasmal de lo que allí había ocurrido. Era un paso peligroso, no solo por el estado ruinoso del edificio, sino por lo que significaba a nivel personal. Cruzar la última frontera entre el historiador y el protagonista de la historia que desentierra. Me preparé para ello como si me preparara para una expedición a una tumba recién descubierta, sabiendo que lo que encontraría allí dentro podría cambiar para siempre mi percepción de la historia y de la propia naturaleza del mal. La casa me estaba llamando, y yo no podía seguir ignorando su invitación. Antes de dirigirme a Fisherton pasé una última noche revisando el diario, buscando algún detalle, algún mapa o indicio que pudiera guiarme dentro de la casa. No encontré un plano, pero sí una descripción recurrente en las últimas entradas de Elías. Hablaba del sótano no solo como un lugar de sacrificio, sino como el vientre de la casa, el lugar donde la tierra reclama lo suyo. Describía: la investigación documental había llegado a su límite, a un callejón sin salida pavimentado con medias verdades y silencios burocráticos. Julián Montes lo comprendió en la quietud de su estudio,
rodeado por el susurro de los papeles que había exhumado. Tenía en sus manos el esqueleto de los hechos, pero le faltaba la carne de la atmósfera, el aliento fétido del lugar donde el horror había tomado forma. El diario de Elías era el mapa del infierno. Pero la casona de Fisherton era el infierno mismo. Un archivo de piedra y madera podrida, que guardaba los ecos que ningún documento podía transcribir. Sentía una atracción casi gravitacional hacia aquel lugar, una necesidad malsana de profanar su silencio, de caminar por los mismos pasillos que los hermanos Quiroga, de bajar a las profundidades donde habían oficiado su liturgia sangrienta. No era simple curiosidad académica, se había convertido en una obligación moral hacia las víctimas sin nombre, un deber de enfrentar el escenario físico de su aniquilación para poder contar su historia completa. La casa era la pieza final, el testigo mudo que había absorbido el dolor y el miedo, y él, el historiador, debía convertirse en su confesor. Preparó su visita no como un investigador, sino como un explorador, que se adentra en un territorio desconocido y hostil. Llevaba una linterna potente, una palanca de hierro y una cámara fotográfica, herramientas que le parecían absurdamente inadecuadas para enfrentar lo que le esperaba. Sabía que no iba a luchar contra fantasmas, sino contra algo mucho más tangible y opresivo, el peso de la historia, la densidad de la maldad impregnada en el ambiente. La decisión de ir solo fue deliberada. No quería la distracción de otra presencia, ni la necesidad de explicar la profanación que estaba a punto de cometer. Esta era una peregrinación personal, un diálogo silencioso entre él y la memoria de la casa. Sentía el diario de Elías en el bolsillo interior de su chaqueta, no como una guía, sino como un talismán oscuro, un fragmento del mal que llevaba consigo para poder reconocerlo cuando estuviera frente a él. Era consciente de que cruzar aquel umbral significaba dejar atrás el rol de observador para convertirse, de alguna manera en parte de la historia, en el último personaje en pisar aquel escenario. La tarde en que Julián se dirigió a Fisherton, el cielo de Rosario tenía el color del plomo, y una llovizna fina y persistente lo empapaba todo, cubriendo la ciudad con un velo de melancolía. El barrio, con sus grandes casonas y sus calles arboladas, parecía resistirse a la presencia de aquella mancha en su paisaje. A medida que se acercaba notó cómo el ambiente cambiaba. Los pájaros callaban. El ruido del tráfico parecía atenuarse, como si la propia casa emitiera un campo de silencio a su alrededor. Los pocos vecinos que estaban en la calle desviaban la mirada, un gesto instintivo de negación, un pacto no escrito para ignorar el mausoleo que se erigía en medio de sus vidas. La casona no parecía simplemente abandonada, se sentía como si estuviera observando, con sus ventanas rotas como cuencas vacías, y la maleza del jardín trepando por sus muros como los brazos de un cadáver que se aferra a la vida. No era una ruina pasiva sino un depredador dormido, y Julián sentía que se acercaba a su jaula con la intención de despertarlo. Forzar la entrada fue más fácil y a la vez más difícil de lo que había imaginado. Las tablas que cubrían una de las ventanas traseras estaban podridas por la humedad, y cedieron con un par de golpes secos de la palanca. El crujido de la madera al romperse fue una detonación en la quietud de la tarde, un sonido profano que pareció resonar en todo el barrio. Al deslizarse por el hueco, el primer aliento del interior de la casa lo golpeó como una pared. Era un aire denso, cargado con el olor a polvo acumulado durante generaciones, a madera que se deshacía en fibras húmedas, a yeso descompuesto y a algo más, un rastro casi imperceptible de encierro y miedo, un matiz metálico y dulzón que su cerebro identificó inmediatamente con las descripciones de Elías. El silencio dentro era diferente al de fuera. No era ausencia de sonido, sino una presencia activa, una presión en los tímpanos que parecía absorber cualquier ruido que él pudiera hacer. Estaba dentro, la tumba se había abierto para él. El vestíbulo era una caverna de opulencia muerta. Muebles de estilo cubiertos por sábanas blancas que el tiempo y la suciedad habían tornado grises, dándoles el aspecto de sudarios que cubrían formas vagamente humanas. Un gran espejo con el marco de pan de oro estaba manchado por la humedad, reflejando su figura como una aparición borrosa y distorsionada. El papel pintado con un patrón de flores marchitas se desprendía de las paredes en grandes jirones, como piel muerta. La luz que se filtraba a través de las rendijas de las ventanas tapiadas cortaba la penumbra en franjas polvorientas, donde millones de motas danzaban en una coreografía lenta y fúnebre. Cada paso que daba sobre el parqué hacía crujir la madera con un lamento prolongado,
como si el suelo protestara por el peso de un ser vivo después de tanto tiempo de albergar solo a los muertos. Las paredes, cubiertas de retratos oscurecidos por el hollín y el tiempo, parecían observar con la indiferencia porosa de los huesos. Avanzó con una cautela casi religiosa, tocando las superficies con la punta de los dedos, sintiendo la textura fría y granulada del polvo. Pasó por un salón donde un piano de cola permanecía con la tapa abierta, sus teclas amarillentas como los dientes de una calavera. Imaginó la música que una vez había llenado aquel espacio, ahora reemplazada por el goteo constante de una filtración en el techo, un metrónomo que marcaba el pulso de la decadencia. En el comedor, una larga mesa de roble estaba rodeada de sillas vacías, como si los comensales se hubieran levantado a mitad de una cena fantasmal y nunca hubieran regresado. Todo hablaba de una vida interrumpida bruscamente, de una riqueza que no había servido de nada contra la podredumbre que crecía desde dentro, desde los cimientos. Julián no estaba solo viendo una casa abandonada, estaba presenciando la autopsia de una familia, la descomposición material de su locura. Su instinto, alimentado por las páginas del diario, lo guiaba hacia la parte trasera de la casa, más allá de la cocina, donde los restos de una última comida parecían fosilizados sobre los fogones oxidados. Allí, al final de un pasillo oscuro, encontró la puerta. Era diferente a las demás. No era de madera noble, sino de roble macizo y oscuro, reforzada con herrajes de hierro forjado. No tenía picaporte, solo una argolla de metal y un candado enorme, cubierto por una costra de óxido tan gruesa que parecía una excrescencia natural. Aquella era la entrada al Sancta Sanctorum, la barrera que separaba el mundo de las apariencias burguesas del matadero ritual que se ocultaba debajo. Poner la mano sobre la madera fría fue como tocar la piel de un reptil antiguo. Sintió una vibración leve, o quizás fue solo un temblor en su propia mano, la anticipación de lo que encontraría al otro lado. Sabía que al romper ese candado, no habría vuelta atrás. La palanca encajó en el arco del candado, con un chasquido metálico. Hizo fuerza, y el metal viejo protestó con un gemido agudo y chirriante antes de ceder con un estruendo que resonó por todo el pasillo. El eco pareció viajar por la casa, como si despertara algo. Tiró de la pesada puerta, y ésta se abrió con la lentitud de una lápida, revelando una negrura absoluta, un vacío que parecía absorber la poca luz del pasillo. Y con la oscuridad, vino el olor, el mismo olor que había percibido al entrar, pero ahora magnificado, concentrado, casi insoportable. Era el olor a tierra húmeda del fondo de una tumba, el olor a óxido y a sangre seca, y por encima de todo, ese matiz dulzón y nauseabundo de carne en descomposición, un perfume de carnicería olvidada que el tiempo no había logrado disipar del todo. Era el aliento del sótano, el vaho de todos los horrores que se habían cometido en su interior, y Julián tuvo que hacer un esfuerzo para no retroceder. Encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad como un bisturí, revelando unos escalones de piedra empinados y resbaladizos por la humedad que descendían en espiral hacia las entrañas de la tierra. Cada escalón parecía un paso más profundo en la garganta de una bestia. El aire se volvía más frío, más denso con cada metro que bajaba. Las paredes de piedra desnuda rezumaban un líquido oscuro que brillaba bajo la luz de la linterna, como si los muros sudaran miedo. El sonido de sus propios pasos y de su respiración agitada, era lo único que rompía el silencio sepulcral. Se sentía como un arqueólogo descendiendo a una tumba prohibida, con la certeza de que el tesoro que iba a encontrar no sería de oro, sino de una verdad hecha de hueso y de espanto. La sensación de no estar solo era abrumadora, como si las sombras que su luz desplazaba tuvieran sustancia, como si los fantasmas de los niños estuvieran allí, observándolo desde la oscuridad impenetrable. Finalmente, sus pies tocaron el suelo de hormigón. Se encontraba en un espacio amplio y bajo, con un techo de vigas de madera oscura, de las que colgaban cadenas y ganchos de carnicero oxidados. Algunos se balanceaban levemente con la corriente de aire que él había creado al abrir la puerta, produciendo un tintineo metálico apenas audible, como el sonido de campanas lejanas y fúnebres. El suelo estaba inclinado hacia un desagüe central, una boca oscura y abierta en el cemento, manchada con décadas de suciedad. El lugar tenía la funcionalidad brutal de un matadero, pero había algo más, algo que pervertía su propósito. Julián barrió el espacio con el haz de su linterna, buscando el epicentro del horror, el objeto que Elías había descrito con una mezcla de terror y reverencia en su diario. Y entonces, la luz lo encontró.
Al fondo de la estancia, contra la pared más lejana, se alzaba el altar. Era una losa rectangular de mármol blanco, pulido y grueso, colocada sobre dos bloques de la misma piedra. Su pureza y su diseño geométrico contrastaban de una manera grotesca y blasfema con el entorno utilitario y sucio del sótano. Era un objeto de iglesia en una cámara de tortura. Estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, pero incluso a través de ella Julián pudo ver las manchas. No eran manchas superficiales. Eran sombras marrones, violáceas y rojizas, que se habían infiltrado en la porosidad de la piedra, como un pecado geológico, como si el mármol hubiera absorbido la sangre y el sufrimiento de las víctimas, hasta hacerlos parte de su propia estructura. Eran marcas que ninguna limpieza podría borrar jamás, el estigma imborrable de los sacrificios. Julián se acercó y, venciendo la repulsión, pasó un dedo por la superficie fría. El contacto fue como recibir una descarga eléctrica de historia congelada. Fue en ese sótano, con la única luz de su linterna cortando la oscuridad y el olor a muerte llenando sus pulmones, donde las últimas piezas del rompecabezas encajaron con una claridad devastadora. Tenía el escenario, tenía la confesión de Elías, y ahora en su mente se superpuso el último documento que había logrado desenterrar tras semanas de insistencia. El informe forense completo y sin censurar de las muertes de los hermanos Quiroga, mal archivado en una caja de casos no resueltos de la década de los 50. El documento, escrito en una prosa clínica y desapasionada, era más escalofriante que cualquier confesión delirante. Describía la escena del crimen en el despacho de la planta superior. Mateo Quiroga, encontrado con un disparo en la sien, la pistola aún en su mano. Un suicidio claro y conveniente. Pero el cuerpo de Elías, encontrado a sus pies, contaba una historia diferente, una que la versión oficial había decidido omitir. El informe detallaba con precisión forense que Elías no había muerto por su propia mano. La causa de la muerte fueron múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el pecho, infligidas con una precisión ritual, como si se tratara del desangrado de un animal en el matadero. Había sido vaciado de su sangre sobre la costosa alfombra persa de la oficina, una ofrenda final sobre un altar improvisado. No había sido un pacto suicida entre dos hermanos desesperados. Había sido el último sacrificio. Mateo, el sumo sacerdote de aquella religión demente, había inmolado a su propio hermano, a su acólito, antes de poner fin a su propia vida, convencido de que con ese acto final sellaba su pacto y garantizaba el silencio eterno, comprando su salvación con la sangre de la última persona en la que confiaba. La providencia, finalmente, había sido satisfecha a través del fratricidio. De pie en la penumbra del sótano, frente al altar manchado, Julián sacó el diario del bolsillo. Buscó la última página, la última entrada, escrita con una caligrafía casi ilegible, la escritura de un hombre que sabe que va a morir. Y con una voz que no reconoció como la suya, un susurro ronco y ajeno en la quietud de la tumba, leyó en voz alta la última frase que Elías Quiroga había escrito: que la carne de mi hermano sea el sello. La providencia está cumplida. El sonido de sus palabras fue absorbido por las paredes de piedra, por el suelo sediento, por el silencio de décadas. Y cuando cayó, el silencio que regresó era diferente. Era más pesado, más completo. La historia ya no estaba en los papeles ni en su cabeza. Estaba allí, en el aire, viva y terrible. La verdad finalmente había sido exhumada. La revelación no trajo consigo ninguna sensación de triunfo, solo un vacío inmenso y helado. El conocimiento era una carga, no una liberación. Había resuelto el misterio, pero no había justicia posible. Los culpables llevaban muertos más de 70 años. Los crímenes habían prescrito, no solo legalmente, sino en la memoria colectiva de una ciudad que había elegido olvidar. Las víctimas seguían siendo iniciales en un libro de contabilidad y notas breves en periódicos amarillentos, sus cuerpos nunca encontrados, sus tumbas marcadas solo por las manchas en aquel altar profano. Su trabajo como historiador había terminado, pero la carga de aquel conocimiento permanecería con él para siempre. La historia oficial de los Quiroga, la de la tragedia económica, era una mentira piadosa que la ciudad había construido para protegerse de una verdad insoportable. Que el mal no siempre viene de fuera, que a veces crece en nuestro propio jardín regado con las aguas de la fe y la desesperación. Con la verdad finalmente desenterrada en su totalidad, la casona de Fisherton dejó de ser para Julián una simple ruina para convertirse en un lugar de poder, un monumento no oficial al horror que se negaba a desaparecer. La leyenda que él había venido a investigar
se transformó bajo el peso de su descubrimiento. Ya no se hablaba de los fantasmas de dos empresarios arruinados, sino de los susurros de los niños que perecieron en su sótano, de las pequeñas almas atrapadas entre aquellos muros. La gente del barrio, sin saber los detalles pero sintiendo la verdad en el aire, jura que las manchas en el altar de mármol reaparecen aunque se intenten limpiar, como si la piedra sangrara recuerdos. Cuentan que, si pegas el oído a los muros húmedos en una noche sin luna, puedes escuchar llantos infantiles, pequeños lamentos que llaman a unas madres que nunca volverán a encontrarlos. El mal no fue castigado, simplemente se durmió, impregnando la tierra, la piedra y la memoria colectiva de la ciudad con su esencia. Para Julián Montes, esta investigación dejó una cicatriz indeleble en su alma de archivero. Las noches de insomnio se volvieron más frecuentes, y en sus sueños, a menudo veía rostros infantiles sin nombre, con ojos que no acusaban, sino que preguntaban por qué tardó tanto en encontrarlos. Se sentía como un profanador de tumbas, pero también como el único guardián de su memoria, el único que se había molestado en aprender sus iniciales y contar su historia para que no se perdieran por completo en el abismo del olvido. Este caso le dejó una profunda desconfianza en las narrativas oficiales y una comprensión mucho más sombría de la naturaleza humana. Le enseñó que el hambre más peligrosa no es la del estómago sino la del alma. El hambre de los Quiroga no era de comida, sino de una certeza, de una garantía de prosperidad que la fe convencional no podía ofrecerles. Y ese tipo de hambre, el deseo de doblegar la realidad a la propia voluntad, nunca desaparece del todo del corazón de los hombres. Y así, la historia de los hermanos Quiroga persiste, no como un caso policial resuelto, sino como un cuento de terror, que se susurra en las noches de Rosario, una advertencia sobre la delgada línea que separa la piedad de la monstruosidad. La casona sigue en pie, como un diente podrido en la sonrisa de la ciudad, un recordatorio constante de que debajo de la superficie de la normalidad, en los sótanos de las casas más respetables, pueden estar celebrándose los sacramentos más oscuros. Es un legado de silencio, sangre y fe pervertida que se niega a morir, una historia que demuestra que los monstruos más aterradores son aquellos que rezan a Dios antes de afilar sus cuchillos, convencidos de que el cielo no solo los perdona sino que les sonríe con aprobación. El mal no necesita cuernos ni garras, a veces solo necesita una justificación divina y un hambre lo suficientemente grande como para devorar el mundo. Mi visita al sótano fue la última vez que pisé la propiedad. Al salir, cerré la ventana con las mismas tablas podridas, no para proteger la casa del mundo, sino para proteger al mundo de la casa. Dejé el lugar a sus fantasmas y a su lenta descomposición. Mi trabajo ya no estaba allí, sino en dar voz a los que fueron silenciados. Este documental, esta crónica es mi intento de hacerlo. Es un epitafio tardío para Ricardo, Lucía, Aníbal y Pedro. Y para todos los demás cuyos nombres se perdieron. Es un recordatorio de que la historia no es solo lo que se escribe en los libros, sino también lo que se entierra bajo las casas, y que a veces, la única forma de encontrar la verdad es estar dispuesto a cavar en la oscuridad con tus propias manos, sin importar lo que encuentres. La providencia de los Quiroga fue una pesadilla, y nuestra tarea es recordarla, para que nunca más el hambre de nadie se sacie con la carne de los inocentes. El diario de Elías Quiroga ahora descansa en una caja fuerte en mi estudio. No puedo decidirme a entregarlo a las autoridades, donde probablemente se perdería en algún archivo burocrático, ni a destruirlo. Se ha convertido en una reliquia terrible, un objeto maldito que contiene la prueba de un mal absoluto. A veces, en la quietud de la noche creo oír susurros que emanan de él, las voces de Elías y de sus víctimas, atrapadas juntas en sus páginas manchadas. La historia me ha enseñado que algunos secretos son tan pesados que deforman la realidad a su alrededor, y el libro de contabilidad de los Quiroga es uno de ellos. Es el corazón negro de esta historia, y mientras exista el horror que documenta nunca morirá del todo. Sigue latiendo débilmente en la oscuridad, un pulso de maldad esperando a que alguien vuelva a abrir sus páginas y escuche su canción de cuna de sangre y locura. Mi investigación me ha dejado con una pregunta final, una que me asalta en las horas más oscuras de la noche, cuando el silencio de mi propio hogar se parece demasiado al de la casona de Fisherton. ¿Qué habría pasado si la crisis económica no hubiera golpeado tan fuerte? ¿Habrían permanecido los hermanos Quiroga como pilares respetables de la comunidad, su herencia de locura familiar dormida para siempre en su ático?
¿O fue la desesperación simplemente la excusa que necesitaban, la llave que abrió una puerta que siempre habían sabido que estaba allí? Es una pregunta sin respuesta, pero que revela la fragilidad de nuestra propia civilización. Nos recuerda que los monstruos no nacen sino que se despiertan, y que a veces, todo lo que se necesita es un invierno lo suficientemente largo y frío para que el hambre del alma muestre su verdadero rostro. El legado final de los Quiroga no es solo la casa en ruinas o la leyenda urbana, sino la incómoda verdad de que la indiferencia fue su mayor cómplice. La desaparición de niños pobres no fue una prioridad para la policía ni una causa de alarma para la sociedad. Fueron borrados de la existencia mucho antes de que los hermanos los llevaran a su sótano. Su invisibilidad social fue su sentencia de muerte. Esta historia, por lo tanto, no es solo sobre dos hermanos locos, es sobre una ciudad que no supo, o no quiso, proteger a sus hijos más vulnerables. Y esa es, quizás, la parte más aterradora de todas, porque ese tipo de ceguera selectiva, ese silencio conveniente, es un mal que no murió en 1948, sino que sigue acechando en las sombras de nuestras propias ciudades, hoy. Si esta investigación te ha mantenido atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dejando un me gusta en el vídeo, y compártelo con alguien que también adore los misterios profundos y oscuros. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras inmersiones en las crónicas olvidadas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Hay muchas más historias enterradas esperando a ser contadas, y juntos, nos aseguraremos de que no se pierdan en el polvo del tiempo. El silencio puede ser cómplice, pero la memoria, cuando se comparte, puede convertirse en una forma de justicia. La revelación no trajo consigo ninguna sensación de triunfo, solo un vacío inmenso y helado, que pareció ascender desde el suelo de hormigón y llenar el sótano por completo, apagando el aire de los pulmones de Julián. El conocimiento era una carga, no una liberación. Había resuelto el misterio, pero no había justicia posible en el tribunal de los hombres. Los culpables llevaban muertos más de 70 años, sus huesos convertidos en polvo, su memoria reducida a una leyenda local deformada por el tiempo. Los crímenes habían prescrito, no solo legalmente sino en la memoria colectiva de una ciudad que había elegido olvidar, que había preferido la versión de una simple tragedia económica a la verdad insoportable de los monstruos que habían caminado entre ellos, rezando en sus mismas iglesias. Las víctimas seguían siendo iniciales en un libro de contabilidad, y notas breves en periódicos amarillentos, sus cuerpos nunca encontrados, sus tumbas marcadas únicamente por las manchas violáceas en aquel altar profano. El trabajo de Julián como historiador había terminado, pero la carga de aquel conocimiento permanecería con él para siempre. Un fantasma personal que se sentaría a su lado en el silencio de su estudio. La historia oficial de los Quiroga, la del fracaso y el suicidio, era una mentira piadosa que la ciudad había construido para protegerse de una verdad insoportable. Que el mal no siempre viene de fuera, que a veces crece en nuestro propio jardín, regado con las aguas turbias de la fe y la desesperación. Con la verdad finalmente desenterrada en su totalidad, la casona de Fisherton dejó de ser para Julián una simple ruina para convertirse en un lugar de poder, un monumento no oficial al horror que se negaba a desaparecer del paisaje. La leyenda que él había venido a investigar se transformó bajo el peso de su descubrimiento, adquiriendo una nitidez espeluznante. Ya no se hablaba de los fantasmas de dos empresarios arruinados, sino de los susurros concretos de los niños que perecieron en su sótano, de las pequeñas almas atrapadas entre aquellos muros que habían absorbido sus últimos lamentos. La gente del barrio, sin saber los detalles pero sintiendo la verdad en la atmósfera opresiva del lugar, jura que las manchas en el altar de mármol reaparecen aunque se intenten limpiar, como si la piedra sangrara recuerdos en las noches de humedad. Cuentan que, si pegas el oído a los muros fríos en una noche sin luna, puedes escuchar llantos infantiles, pequeños lamentos que llaman a unas madres que nunca volverán a encontrarlos, un coro de inocencia perdida que se ha convertido en la verdadera banda sonora de la casa. El mal no fue castigado por la ley de los hombres, simplemente se durmió, impregnando la tierra, la piedra y la memoria colectiva de la ciudad con su esencia pútrida y eterna. Para Julián Montes, esta investigación dejó una cicatriz indeleble en su alma de archivero, una marca que ardía con un frío perpetuo. Las noches de insomnio se volvieron más frecuentes, y en sus sueños, ya no veía legajos ni mapas antiguos, sino los rostros infantiles que había imaginado a partir de unas simples iniciales: Ricardo, Lucía, Aníbal, Pedro. Ojos que no acusaban,
sino que preguntaban con una curiosidad infinita por qué tardó tanto en encontrarlos. Se sentía como un profanador de tumbas, el que había removido la tierra del olvido para exponer una herida que nunca podría sanar, pero también se sentía como el único guardián de su memoria, el único que se había molestado en aprender sus nombres y contar su historia para que no se perdieran por completo en el abismo del tiempo. Este caso le dejó una profunda desconfianza en las narrativas oficiales, en las verdades pulcras y convenientes. Le enseñó de la forma más brutal que el hambre más peligrosa no es la del estómago, sino la del alma, y que la historia es un campo de batalla donde la verdad a menudo es la primera víctima, enterrada bajo lápidas de silencio y conveniencia. Y así, la historia de los hermanos Quiroga persiste, no como un caso policial resuelto, sino como un cuento de terror que se susurra en las noches de Rosario, una advertencia sobre la delgada, casi inexistente, línea que separa la piedad de la monstruosidad. La casona sigue en pie, como un diente podrido en la sonrisa de la ciudad, un recordatorio constante de que debajo de la superficie de la normalidad, en los sótanos de las casas más respetables, pueden estar celebrándose los sacramentos más oscuros. Es un legado de silencio, sangre y fe pervertida que se niega a morir, una historia que demuestra que los monstruos más aterradores son aquellos que rezan a Dios antes de afilar sus cuchillos, convencidos de que el cielo no solo los perdona, sino que les sonríe con aprobación. El mal no necesita cuernos ni garras. A veces, solo necesita una justificación divina encontrada en un libro polvoriento y un hambre lo suficientemente grande, no de comida, sino de certeza, como para devorar el mundo entero si es necesario. Mi visita al sótano fue la última vez que pisé la propiedad. Al salir de aquella tumba de ladrillo y madera, cerré la ventana con las mismas tablas podridas, no para proteger la casa del mundo, sino para proteger al mundo de la casa. Para sellar de nuevo el mal que había despertado momentáneamente con mi presencia. Dejé el lugar a sus fantasmas y a su lenta, merecida descomposición. Mi trabajo ya no estaba allí, entre las sombras y el olor a decadencia, sino aquí dando voz a los que fueron silenciados hace tanto tiempo. Este documental, esta crónica que ahora escuchas, es mi intento de hacerlo. Es un epitafio tardío para Ricardo, Lucía, Aníbal y Pedro, y para todos los demás cuyos nombres se perdieron en la contabilidad de la locura. Es un recordatorio de que la historia no es solo lo que se escribe en los libros, sino también lo que se entierra bajo las casas, y que a veces, la única forma de encontrar la verdad es estar dispuesto a cavar en la oscuridad con tus propias manos, sin importar lo que encuentres manchando la tierra bajo tus uñas. La providencia de los Quiroga fue una pesadilla, y nuestra tarea es recordarla, para que nunca más el hambre de nadie se sacie con la carne de los inocentes. El diario de Elías Quiroga ahora descansa en una caja fuerte en mi estudio, un objeto que irradia un frío antinatural. No puedo decidirme a entregarlo a las autoridades, donde probablemente se perdería en algún archivo burocrático, ni a destruirlo, pues sería cometer el mismo crimen del olvido. Se ha convertido en una reliquia terrible, un objeto maldito que contiene la prueba de un mal absoluto. A veces, en la quietud de la noche, cuando el único sonido es el de mi propia respiración, creo oír susurros que emanan de él, las voces de Elías y de sus víctimas, atrapadas juntas para siempre en sus páginas manchadas de tinta y miedo. La historia me ha enseñado que algunos secretos son tan pesados que deforman la realidad a su alrededor, y el libro de contabilidad de los Quiroga es uno de ellos. Es el corazón negro de esta historia, y mientras exista, el horror que documenta nunca morirá del todo. Sigue latiendo débilmente en la oscuridad, un pulso de maldad esperando a que alguien vuelva a abrir sus páginas y escuche su canción de cuna de sangre y locura. Y me pregunto, ¿y si los niños nunca desaparecieron del todo? ¿Y si siguen ahí, en las paredes, en el suelo, en el eco de la piedra, esperando que alguien por fin diga todos sus nombres en voz alta? Si esta investigación te ha mantenido atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dejando un me gusta en el vídeo, y compártelo con alguien que también adore los misterios profundos y oscuros. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras inmersiones en las crónicas olvidadas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Hay muchas más historias enterradas esperando a ser contadas, y juntos, nos aseguraremos de que no se pierdan en el polvo del tiempo. El silencio puede ser cómplice, pero la memoria, cuando se comparte, puede convertirse en la única forma de justicia que nos queda.